empezar una vida de cero en un país que no conoces, me siento agradecida con Dios por haber llegado a este país. Y la verdad es que desde que estoy acá lo único que pienso en el futuro de mis hijas. Lo que pienso en mi a largo plazo es tener un contrato de trabajo fijo. Lo que queremos es una estabilidad acá en Palma, más adelante poder comprarnos un piso para darle una mejor estabilidad a nuestras niñas. Quiero ser veterinaria porque me gustan mucho los animales. Traíamos algún dinero, con eso sobrevivimos los primeros meses. Estaba bastante bien, no se puede decir que éramos una familia ostentosa, pero sí vivíamos con mucha comodidad, con 2 casas, un coche. Uno cuando está en esa lucha, uno dice, no, aquí seguimos hasta el final. Pero sí luego de que nos han llevado retenidos, golpeados, las amenazas que hemos sufrido durante ese momento, pensaba, si me libro de esta, debo salir. Porque es un momento de bastante tensión, que te llevan retenido. Mi familia no sabía que me habían llevado y ese es el problema. No saben dónde te llevan o a dónde te llevan y cuándo te van a regresar, si es que regresa. Cuando le dieron la golpiza, que estuvo perdido por tanto tiempo que no sabía nada de él, y cuando llegó todo golpeado, vaya, nos sentíamos morir y que nos sentíamos indefensos en donde pudiéramos estar, porque cuando ellos quisieran nos podían encontrar, pues, porque lo amenazaron de que donde esté lo iban a ubicar. Entonces empezamos a hacer trámites y haciendo lo posible para poder salir de allá. Y en la empresa donde yo trabajaba, que estaba asociada con el sector de hidrocarburos, empezó a haber mucho hostigamiento y persecución en contra de los trabajadores de esta empresa, que yo todavía tenía como el deseo de permanecer allí. Y bueno, cuando le comenté a mi madre la situación, ella por supuesto con mucha tristeza, pero entendió que era necesario para poder resguardar mi propia integridad física, emocional y poder tener la oportunidad de reconstruir nuestras vidas, ¿sabes? Que era algo importante. En septiembre nos venimos para acá porque 16 días antes amenazaron a mi hijo mayor. Bueno, fue amenazado por pandillas directamente. Y bueno, por eso tomé la decisión de venirme con él, porque igual no conocíamos a nadie aquí en Palma y bueno, para iniciar una etapa pues y que él estuviera seguro. Llegaron 2 tipos desconocidos a la casa, por tipo como 8:30 de la noche, y pues tocaron la ventana y pidieron que yo saliera de la casa, que querían hablar conmigo y todo. Y pues uno de los tipos me pegó prácticamente en el pecho y me dijo que me fuera de la casa, y mi mamá en la angustia les dijo que nos dieran días para que nos fuéramos, o horas por lo menos, y nos dieron 3 días para salir de lo que es de la casa. Estudié en la universidad, fui a la universidad ya casada con mis hijos y llevé una vida bien, normal, cómoda. Creé una fundación y tuve aspiraciones políticas y de ahí empezó mi calvario, digo yo, porque pues ahí cambió mi vida totalmente y la de los míos. Y entonces empezaron las amenazas, hasta que nos amordazaron, nos encañonaron. Bueno, hubo muchos episodios que recordarlos es muy difícil y causan dolor. Y ya cuando vi que mi hija estaba en peligro, que se la podían llevar o hacer algo, entonces ahí sí tomé la decisión de venirme.
convenio con ellos que yo me desaparecía de Colombia, no dije para dónde, lógico, pero que dejaran a mi hija que estaba en la universidad. Mis hijos ya tenían definido un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida estable. Y de repente se ven involucrados en un tema de estos tan... Dios mío, es que no encuentro ni palabras para definirlo. Pues yo tengo mi casa en Colombia y a pesar de que ya hace mucho rato la tengo en venta, pero pues no he podido vender mi casa, ¿sí? Entonces la parte económica solamente lo que nos tiene. Al principio es bastante difícil. Muchas personas dicen, no, son niñas, se adaptan fácil, pero no, la verdad es que no. De hecho, allá tenían sus juguetes, tenían sus mascotas, corrían, hacían lo que querían. Y la perrita se fue en donde estaba mi tortuga y le mordió el caparazón y yo la vi y mi mamá la agarró. Entonces cuando llegó mi padre, es que fuimos a la veterinaria. Y le curó un poquito y después nos dijo que le teníamos que poner sábila y agua oxigenada. Y después, bueno, se curó. Ver a su papá como estaba y que trataba de disimular muchas cosas, pero había otras cosas que, por más que sea, se daba cuenta de nuestra cara de depresión, porque es que nos sentíamos deprimidos y que no, casi que nuestra vida no valía. Y yo pues realmente me siento culpable y eso cargo con esa culpa y ha sido la depresión más terrible que he tenido y no sé, no me he podido recuperar de esto. Siempre que ellos tienen algo que recaen, que no se pueden como adaptar al medio donde están, la culpa vuelve a mí y empieza la depresión, pero tengo que ser fuerte y darles como valor. Ahora, en esta segunda tarjeta, nosotros tenemos permiso de trabajo durante 6 meses. Con esta tarjeta yo puedo ya enviar currículum, carta de presentación, para poder postularme a futuras empresas. Pues para mí es un logro saber que a partir de ahora yo ya puedo trabajar legalmente con un contrato. Todo llega y pues hoy este día nos tocó a nosotros. Pues esta semana a mi mamá y a mí se nos cumplió ya lo que es la salida del centro San Rapiña, un mes prácticamente, buscando pisos en todos lados. Y siempre nos decían que nos iban a llamar, o que nos iban a avisar, o que nos pedían contrato de trabajo. El trabajo te lo da cualquiera, hacer un trabajo de un día, de una semana, de un mes. En cambio el piso sí necesitas tener contrato de trabajo, todas estas cosas. Creo que me puedo quedar en cualquier sitio, dormir en cualquier sitio, comer cualquier cosa. En cambio ya con 2 niñas pequeñas, gracias a unos cursos que he realizado con la Cruz Roja, todo el programa, y me han aceptado y estoy trabajando felizmente. He comenzado a trabajar hace menos de un mes, aunque he trabajado anteriormente, pero son trabajos fuertes y nada, hay que adaptarse y como decimos nosotros, echarle pichón y más nada. Sí. Entonces ella me hizo una oferta en cuanto a horario y en cuanto a lo que era la parte salarial y me pareció atractiva para una inserción inicial y bueno, ya acepté y Dios mediante voy a empezar el 25 de julio con ellos en media jornada para apoyarles en todo lo que es documentación y todo lo asociado con la implantación de la metodología 5S. Yo me conseguí un trabajo como de cuidando a una persona mayor porque yo había sido directora de un hogar geriátrico allá en Colombia. Y pues dije, bueno, yo lo hago y me fue bien. Mi profesión veo que no es muy bien remunerada acá. En mi país es muy bien remunerado el trabajo social. He hecho algunas entrevistas al respecto y las he pasado, me ha ido bien.
Una era con el ayuntamiento, pero cuando tenía una tarjeta que no es definitiva, tenían que hacerme a un año el contrato y la tarjeta decía que se vence tal y eso es un limitante. Ya teníamos un piso ya para poder habitar y pues en el cual poder iniciar otra etapa de nuestras vidas. Es bonito, son de 2 habitaciones. Sí, bastante ganas, la verdad. Ya quería estar fuera del centro, ya independizarme, ya no tenía la ayuda de llegar, pues lo primero que llegué fue a cocinar. Ese mismo día pues me habían convocado a una entrevista y pues 1 hora y media después me estaban llamando para darme la noticia que sí, yo iba a formar parte en el hotel. Pues me llamaron de lo que es de un trabajo, como de ayudante de cocina. Y pues ese mismo día también comienzo lo que es trabajar también en un catering. Entonces veré de qué manera abarco. Ahorita sí tengo ofertas para... Bueno, ahora mismo he terminado un curso de comercio. De hecho ya me han llamado también, entonces estoy muy optimista por esa parte. Y este martes que viene tengo cita en la policía para mi segunda tarjeta roja. Ese es el permiso para trabajar. Sí. Por eso el optimismo a flor de piel, porque todo, el curso, las prácticas, la tarjeta roja. Encontré con personas discriminatorias, ¿no? Que al inmigrante lo ven un poco que vienen a robar su espacio, como también hay personas maravillosas, personas con una calidad humana excelente. Que al salir de mi país me hago como una fuerza de demostrar que en realidad soy, que valorar, o sea, que todo eso que teníamos escondido, saber que ahí están y sacarla. Acá me he sentido excelente, me he desenvuelto bastante bien, me gusta el estudio, me gusta formarme y eso me ha ayudado a desenvolverme bien aquí en este entorno. Bueno, los mallorquines con los que he compartido me ven como una persona valiente, porque he tenido la oportunidad de no desvanecerme ante las dificultades, sino que, bueno, si hay que empezar de nuevo, hay que empezar de nuevo y aquí estoy. Pues es como adaptarse uno a un nuevo entorno de vida, como que yo aquí nací en este momento a los 50 años y empiezo de ceros y tengo que salir adelante. Porque con esto yo estoy ahorita con el idioma de acá, que es el catalán, aprendiéndolo. Gracias a la Cruz Roja, a este programa, todo el apoyo que nos dan, la verdad que ha sido maravilloso. No solo el dar el sitio de dónde comer, dónde vivir, tener esa seguridad, sino toda la formación que nos dan, los estudios, los cursos que hemos hecho, tanto yo como mi esposa, así como el colegio de las niñas y la aceptación de toda la sociedad española en general. Los chicos siempre juegan al fútbol y yo y mis amigos vamos a jugar al escondite, al pilla-pilla o a la araña peluda. Raiza, Isabel, Dana, Samantha, Manar, Marian, Manuela. Y nos han enseñado a hacer que sí, los rubiols, las panadas. Mis compañeros del club de atletismo son mallorquines, la mayoría. Entonces he tenido la oportunidad de compartir con ellos esas experiencias, incluso el aprendizaje del idioma catalán con ellos, que se ríen muchísimo, por supuesto, de mis primeros pasos en el catalán. A pesar de ser tan corto tiempo, sí, he hecho amistades. Son muy especiales porque por eso digo, a pesar de tan poco tiempo, son muy cálidas, son muy atentas, son muy bondadosos. Sí, tengo, bueno, amigas y amigos también, porque también he conocido caballeros muy dados a una buena amistad.
esos tiempos de contacto con la naturaleza, de poder estar tranquilo, de que no estás amenazado en cualquier momento, eso realmente se ha traducido mucho en salud y en bienestar físico, ¿sabes? Entonces aquí era como que caminar y todo eso, y respirar, y luego, o sea, se siente diferente, una paz, se siente una tranquilidad y que queda todo ese estrés acá, queda todo lo de la ciudad, el tráfico, el calor, todo eso, o sea, aquí se pierde. Uno pierde hasta la noción del tiempo. Una excursión así como esta fue mi primera, ¿no? Nunca había salido así de excursión. ¿Y por qué no lo había hecho? Por temor. Temo mucho de los animales, que me voy a encontrar cualquier animal, y la oportunidad que he tenido de salir, de caminar, de estar dentro del bosque y que no me pase nada, como que digo, es una fobia superada. Estas excursiones y estos paseos es algo maravilloso y extraordinario, como una sensibilidad a nuestro entorno, como un escape y como una rehabilitación. Es maravilloso conocer el entorno, saber dónde te desenvuelves. Al conocer aprendes a valorar, aprendes a tomar en cuenta y a querer en verdad dónde te desarrollas, dónde tienes tu vida. Y en estas excursiones, los que nos enseñan, los que nos dicen, nos aprendan a querer y a tener un sentido de pertenencia de la naturaleza y de lo que debemos valorar. Estas actividades que nos ayudan no solamente como a distraernos, sino también como a reconstruir toda esa parte emocional que ha estado golpeada en cada una de las personas que tenemos nuestras historias detrás de la salida no planificada de nuestro país, porque realmente fue una salida obligada. Al final de cuentas uno debe tener o el humano es muy adaptable al entorno y debido a las necesidades que se presentan en cada momento uno se adapta a la sociedad. Ha habido también una manera de tener como más paz y tranquilidad y de hecho cuando he compartido algunas fotos con familiares y amigos me dicen estás como rejuvenecida, estás diferente. Bueno, mis papás siempre me han protegido, iba a la universidad, me iban a dejar a la universidad. Entonces era como que ellos hacían la parte del trabajo que yo tenía que hacer ya. Pero ahora ellos entienden y dicen, no, sabemos que es tu espacio, sabemos que es tu tiempo y que según aquí tú tienes que hacer tus cosas. Entonces ahora yo respondo por todo lo que yo hago. Hay que llenarse de tolerancia a las cosas que vienen, nuevas en nuestras vidas, a lo que no estamos acostumbrados a ser ni a hacer. Porque es que no solamente nos sucedió a nosotros, sino también detrás de cada persona hay una historia que contar, una historia dolorosa. Entonces el emigrante tampoco el emigrante no vino porque quiso. Emigrantes como yo y como otros vinimos porque nos tocó y porque, bueno, queremos también aportarle algo a España. Queremos aportar un trabajo, una labor y hacer parte de esta sociedad. Esa seguridad y esa felicidad que pueda sentir en este momento no es del todo completa si no tengo a mi hija y a mis nietas conmigo, ¿sí? Ellas son mi complemento inmediato, traerlas, tenerlas conmigo o bueno, saber que están en otra parte, así no estemos juntas, pero que estén seguras, ¿sí? De pronto sea mucho soñar, ¿no? Pero pues en esto he aprendido que se vale soñar. Mi nombre es Florimar Ceballos y soy de Venezuela. Mi nombre es Nora Estela Mejía Morales, bueno, soy de El Salvador. Hola, mi nombre es Daniel, soy de Venezuela. Mi nombre es Wendy Navas, soy de Venezuela. Me llamo Mónica.
Vengo de Venezuela, de Barquisimeto. Mi nombre es Luzmeri Peláez y soy presidente de Colombia. Mi nombre es Alex Moisés Campo Mejía, soy de El Salvador. Yo soy Ana Caterine, soy de El Salvador. Adiós.